Bien, bueno, quiero expresar mi agradecimiento por la invitación a este curso. Como bien se dijo, yo trabajo en el hospital, en la red concentrada Rebagliati de salud, y ya tenemos bastante experiencia en este tema del manejo de la bioseguridad y las infecciones intrahospitalarias, ¿no? Son más de 10 años que hemos estado en la institución y en diferentes lugares a nivel nacional. Realmente a mí me fascina mucho este tema porque desde que terminé la carrera comencé a trabajar en esta área. Durante la presentación yo quisiera que vayamos interactuando algunas dudas que ustedes puedan tener y me van preguntando y vamos desarrollando la metodología. Este es un tema sumamente importante para el sector salud, es de mucho realce a nivel nacional y está relacionado a la resistencia bacteriana. Por eso es que probablemente se han presentado estos dos temas durante la mañana. Yo sé que todos ustedes son del sector salud, ¿verdad? Deben haber médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud, y de hecho que alguna vez o probablemente ya trabajen en un hospital y conozcan la realidad. Pero yo sé que muchos de ustedes no conocen o no han estado o no han experimentado un hospital como paciente, que es totalmente diferente a trabajar en un hospital como profesional. Yo hace poco tuve que experimentar esta situación por cuestiones de salud, por supuesto, y realmente te cambia el chip, te cambia tus paradigmas y la forma de ver nuevamente como profesional un hospital. Es totalmente diferente, ¿no? Y el paciente ya por sí, por estar con su enfermedad, daño o lesión o patología, ya por sí lleva una carga emocional, ¿no? Y si sobre eso nosotros le agregamos el trato, que a veces no es el adecuado, y las condiciones de un hospital, me refiero a la logística, vivimos en un país que todavía nos falta por implementar mucha tecnología y recursos básicos, ¿verdad? En el Ministerio de Salud, en E-Salud y en otros sectores faltan los insumos. Todo esto hace que el paciente esté condicionado a adquirir una infección intrahospitalaria. Y si a esto le sumamos que el profesional desconoce o conoce las medidas de bioseguridad pero no las aplica, se agrava más la situación, ¿no? Entonces es fundamental que ustedes conozcan bien el tema de las infecciones intrahospitalarias que ahora, desde 2015 ya con resolución, se denominan a nivel nacional infecciones asociadas a la atención de salud, como ustedes pueden ver en el título, ¿no? Y en el desarrollo de este curso me han propuesto varios temas relacionados, no solamente la epidemiología de las infecciones, sino también el impacto a nivel nacional, cómo es que se desarrolla este proceso en un hospital, ¿no? Y cómo es la vigilancia de estas infecciones. Vamos a desarrollar todo este bagaje de temas que son bastante amplios. Ustedes acá tienen el contenido en realidad de la presentación, no va a durar más de 30 minutos en promedio. Vamos a hacerlo lo más dinámico posible y lo importante es que ustedes, terminada la presentación, conozcan realmente cómo es el sistema de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias. Bien, como antecedentes podemos mencionar que a nivel mundial no existía hasta antes de los años 70 un sistema de vigilancia de las infecciones intrahospitalarias. ¿Ustedes recuerdan cuándo aparecieron los antibióticos en el mundo? Más o menos en el año 1935 con Fleming, ¿verdad? O sea, tenemos 70 años de uso de antibióticos, no es mucho. Entonces, a partir de ese año, 1940, ya se industrializó la fabricación de medicamentos y ya Fleming, en ese entonces, en 1945, dijo: hay que prever la posibilidad del mal uso de los antibióticos porque las bacterias pueden generar resistencia a estos antibióticos, que en ese entonces estaba la penicilina. Entonces, esa predicción se convirtió en realidad a los pocos años y los hospitales
que ya hacían uso de los antibióticos, comenzaron a ver que sus pacientes seguían infectados a pesar del uso de ese entonces que había sulfaminas, penicilinas, las cefalosporinas estaban por salir. Entonces comenzaron las bacterias a hacerse multiresistentes y los pacientes comenzaron a tener mayor estancia hospitalaria, mayor gasto, y los antibióticos no funcionaban. Llegó a los años 70 y Estados Unidos, a través del CDC, que es una de las instituciones internacionales líder en sistemas de bioseguridad, propuso un estudio que fue base a nivel mundial para hacer vigilancia en infecciones intrahospitalarias, el estudio CENIC. En 1969, el estudio CENIC, que duró 10 años, fue un estudio que nos permitió conocer cómo es el proceso de la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias y cómo debería de efectuarse este sistema de vigilancia. Luego este sistema pasó ya a América del Sur, Chile, Brasil, Argentina. Acá en el Perú, en el año 93, la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias se comenzó a realizar en el Hospital Rebagliati, en el Hospital Almenara, y luego ya a nivel nacional sale una resolución en los años 2001-2004, donde se propone la vigilancia de las infecciones intrahospitalarias a base del estudio CENIC, es decir, una vigilancia focal selectiva. Vigilancia focal selectiva. Hasta antes de ese año, a nivel nacional, cada hospital hacía su vigilancia de la mejor forma, de acuerdo a la lectura científica que tenían los médicos o las unidades o servicios de epidemiología. Entonces no había un estándar de vigilancia. Recién en el año 2004, con esta normativa nacional, se propone un sistema de vigilancia focal o selectiva. No quiero que olviden ese término, vigilancia focal o selectiva. Me han propuesto que al final les van a tomar un examen, ¿verdad? Probablemente venga alguna de estas preguntas. Bien, entonces, el sistema de vigilancia oficial a nivel nacional es un sistema de vigilancia focal o selectivo, es un sistema que propone vigilar ciertos servicios y ciertas infecciones, no todas las infecciones, por eso es focal y selectivo. Salen más normas en los años siguientes y se fortalece este sistema con la vigilancia de la resistencia bacteriana, con el mapa microbiológico, y hasta entonces se llamaba vigilancia de infecciones intrahospitalarias o infecciones nosocomiales, pero recién en el año 2015 ya se comienza a hablar de IAS, que era el término internacional que se proponía ya desde los años 80 a nivel internacional, ¿no? A través de la OMS. Entonces actualmente son infecciones asociadas a la atención de salud. ¿Y por qué cambió este término? ¿Por qué cambiamos de infecciones intrahospitalarias a infecciones asociadas a la atención de salud? Porque mencionar infecciones intrahospitalarias se limitaba solamente a las infecciones que se generaban en nuestros pacientes. En cambio, IAS va más allá, no solamente dentro del hospital, sino también fuera del hospital, ¿no? Ustedes saben que ahora en nuestro sistema de salud no se queda en el hospital, va al paciente. Hay diferentes sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el salud nosotros tenemos PADOMI, que lo deben de conocer, tenemos COPOES para todos los pacientes posoperados, oncológicos, terminales, hay el PAT, médico PAT, ahora se va a implementar, ya hay un piloto ya aprobado en Piura, de atenciones en los CAM, en los centros adultos mayores. Va a haber una atención especializada para adultos mayores en los CAM. Es decir, que nosotros tenemos que adaptarnos a los avances y a las necesidades de nuestros usuarios. Como toda empresa, tenemos que evolucionar. Empresa que no evoluciona, no se adapta, desaparece. Entonces, nosotros tenemos que adaptarnos a esas necesidades de nuestros pacientes. Además, desde el punto de vista epidemiológico, ustedes saben que nuestra pirámide poblacional, que en los años 70, 80 era una pirámide progresiva, es decir, con la base ancha, en la base están los niños, adolescentes. En Perú había más niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque casi no llegaban a la edad de los 70, 80 años. La gente moría alrededor de los 50, 45 años por infecciones tipo EDAS, IRAS.
y otras infecciones agudas, ¿verdad? En cambio ahora, con la tecnología y los avances, nuestra pirámide se ha vuelto regresiva, o sea, invertida. La base ancha está hacia arriba, es decir, los adultos y adultos mayores son en mayor cantidad que los niños. Y eso ya sucedió a nivel internacional. Ustedes han escuchado que Canadá, ya hace muchos años, invita a la comunidad internacional de diferentes países a que gente joven, incluso que tengan hijos, los invita a vivir en Canadá y les ponen casa, les ponen trabajo, los colocan, les dan una mensualidad incluso, para que se queden a vivir ahí, gente joven, porque necesitan gente joven. La mayoría son adultos ahí jubilados y necesitan que alguien trabaje, si no el país no produce. Entonces, igual, está sucediendo lo mismo en nuestro país. Mientras más recursos hay en el país, la pirámide se invierte y la población se hace más adulta. Ustedes ven la pirámide de salud, ahí es verídico el impacto que hay de los adultos mayores, ¿no? Tenemos más población adulta mayor y ellos tienen diferentes enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades de los adultos mayores? Son las enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, enfermedades oncológicas. Entonces, el sistema de salud tiene que estar adaptado a esas necesidades. Los hospitales tienen la cantidad suficiente de geriatras. Es una muy buena pregunta porque nuestra población cada vez va a ser más adulta mayor. Bien, entonces, esta es la evolución de las infecciones intrahospitalarias y a nivel nacional, cuando comenzó ya oficialmente el sistema de vigilancia, en el 2005, la cantidad de establecimientos que realizaban vigilancia de infecciones intrahospitalarias era aproximadamente 81, de las cuales notificaban 3.000 infecciones asociadas a la atención de salud, ¿no? En 2005. Luego esta curva ha ido incrementándose debido a varias estrategias que han permitido fortalecer este sistema de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, ¿no? En el año 2013-12 apareció la comisión multisectorial, apareció un software ya específico para hacer esta notificación de vigilancia intrahospitalaria. Esta es la comisión multisectorial, ¿no? De alto nivel, con ejecutivos a nivel nacional que representan diferentes instituciones públicas y privadas que se reunían con la finalidad de ejecutar un plan que permita fortalecer este sistema de vigilancia. Entonces, ellos sacaron una serie de normativas, propusieron que se haga una supervisión en todos los hospitales, sean privados o públicos, para vigilar si están para fiscalizar si están realizando el sistema de vigilancia de infecciones asociadas a la atención de salud. En el año 2006-07 salió una norma mediante la cual se proponía que todos los hospitales tengan un comité de prevención y control de infecciones intrahospitalarias. Luego fue fortalecido este sistema con los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de las infecciones en el año 2015, pero ese comité no funciona. No sé si hay alguien que trabaja en hospitales en este momento, si podrían levantar la mano, ¿quiénes están trabajando en un hospital? No centros médicos ni policlínicos, nadie. Nadie trabaja en un hospital ahorita. Bien, en los hospitales hay una serie de comités de ética, comité de infecciones intrahospitalarias, comité de valores, comité de bioseguridad, son más de 20 comités y la verdad es que los comités no funcionan. ¿Por qué? Porque no hay horas asignadas, el personal tiene que venir fuera de su horario o quedarse después de una guardia y eso genera que el comité no funcione. Entonces en el salud, en el Hospital Rebagliati, se propuso formar una red de comités. El Hospital Rebagliati, ¿ustedes lo conocen? Tiene 14 pisos, es un hospital que tiene aproximadamente 2.000 camas. 2.000 camas. Un hospital idealmente desde el punto de vista de gestión no debe de tener más allá de 700 camas. ¿Por qué? Porque el hospital se hace inviable, inmanejable. Es tan grande que no se puede manejar. ¿Saben cuántos trabajadores hay en el Hospital Rebagliati? Solo profesionales, técnicos y otros trabajadores de la salud. Más o menos somos 10.000 trabajadores, sin contar los terceros
otras empresas que trabajan también en el hospital. Es como un pueblo pequeño, ¿no? Ustedes ya seguro que han hecho su serum y conocen qué es trabajar en una comunidad pequeña. Bueno, así es el Hospital Rebagliati. Es inmanejable realmente. Entonces son varios servicios, son más de 70 servicios. Y nosotros, si tenemos un solo comité para todo el hospital, es inmanejable. Teníamos que formar comités por servicios. Entonces tenemos una red de comités y está conformado por el médico asistente, enfermera, todos los profesionales del servicio, un representante, hasta el vigilante y hasta el personal de SILSA tiene un representante en este comité de infecciones intrahospitalarias. Y por supuesto hay un representante de epidemiología u oficina de inteligencia sanitaria, que es lo mismo. Entonces este representante es un asesor, es el que va a monitorizar las infecciones, va a liderar algunos eventos de brotes y va a interactuar la información con la oficina de inteligencia sanitaria y a la vez mediante informes hace sugerencias y recomendaciones a este comité, ¿no? Esa es la forma de funcionar. Y este comité tiene un manual, el manual de comités de infecciones intrahospitalarias. A nivel nacional no tenemos un manual de comités, ¿no? O sea, se han formado los comités, pero les han asignado funciones, pero no existe en realidad una directiva específica de los comités. En el Hospital Rebagliati se formó una directiva y eso ha permitido fortalecer las actividades de este comité. Dentro de las infecciones intrahospitalarias, yo les mencionaba que la infección, el sistema de vigilancia es un sistema, es una vigilancia focalizada o selectiva, ¿verdad? Pero en el Hospital Rebagliati este sistema no funciona. ¿Por qué? Porque es tan grande y hay tantas infecciones que con un sistema focalizado, que es parcial, no me abastece la necesidad. Se presentan brotes constantemente en otros servicios que no son vigilados por el sistema focalizado y esto me genera problemas. Entonces, en el Hospital Rebagliati seguimos aplicando el sistema de vigilancia tradicional, el sistema total o global, es decir, se vigila todas las infecciones e incluso las no infecciosas, las complicaciones no infecciosas. Esta es una propuesta bastante interesante, porque hasta antes del estudio CENIC, la vigilancia era global o total. Y actualmente, miren, hay señales de que probablemente se vuelva a un sistema de vigilancia total o global, por necesidad. Porque el sistema por factor de riesgo o parcial o selectivo es un sistema que solamente vigila algunos servicios y no vigila todas las infecciones, solamente determinadas infecciones. Bien, el sistema de vigilancia entonces focalizado es un sistema activo, es selectivo y es focalizado. ¿Activo qué significa? Que el que está realizando este proceso de vigilancia va hacia el servicio, lee la historia clínica, entrevista al paciente, entrevista al personal de salud y realmente él decide si eso no es una infección intrahospitalaria. Para eso tiene que ser un profesional capacitado, entrenado, tiene que ser un profesional que tenga experiencia. En otros países piden por lo menos 100 horas de haber trabajado en sistemas de vigilancia de infecciones intrahospitalarias. En Chile la normativa pide para que alguien haga este tipo de vigilancia por lo menos tener 100 horas de haber trabajado en vigilancia de infecciones intrahospitalarias. En nuestra normativa no hay ese requisito, pero es importante que él conozca las definiciones exactas de una infección intrahospitalaria. Y por cierto, ¿a qué llamamos infección intrahospitalaria? ¿Quién me podría decir? Infección intrahospitalaria. ¿Qué es una infección intrahospitalaria? Porque yo puedo tener una infección y me hospitalizo mañana, pero eso no es una infección intrahospitalaria. ¿Qué es una infección intrahospitalaria? Muy bien, así es, efectivamente, ¿no? Es cuando un paciente ingresa sin estar incubando o tener una infección y después de 72 horas, 48 horas, el paciente comienza a presentar síntomas de infección, ¿sí? Y puede ser al alta que tenga una infección hasta 30 días después, si es que es operado, también es intrahospitalario. O puede tener una infección hasta cerca de un año después del alta, cuando el paciente tiene una prótesis, ¿no? Entonces,
Esa es una infección intrahospitalaria. Y las infecciones intrahospitalarias generalmente son por bacterias multiresistentes, porque son bacterias que han sido bombardeadas con antibióticos y han llegado al paciente y probablemente sea muy grave. Entonces, esta vigilancia es activa, ¿por qué? Porque se va al servicio. Y es selectiva, ¿por qué? Porque solamente se vigila determinados dispositivos y procedimientos. ¿Qué dispositivos? 3. ¿Cuáles son? Catéter venoso central, catéter urinario permanente y ventilación mecánica. Esos son los dispositivos que vigilan, no vigila más. Pero eso solo tenemos en el hospital, no. ¿Qué más tenemos en el hospital? Tenemos derivaciones ventriculoperitoneales, tenemos percutáneo, ¿sí? Varios dispositivos que aplicamos. Con tanta tecnología que tenemos ahora, hay una serie de dispositivos que este sistema parcial focalizado no vigila, solamente vigila ventilación mecánica, catéter urinario permanente y catéter venoso central. 3 dispositivos, nada más. Y es focalizado, ¿por qué? Porque solo vigila determinados servicios, no vigila todos los servicios. Vigila solamente medicina, infecciones urinarias, nada más. Si hay otras infecciones, neumonías en el servicio de medicina, no las vigila. Si hay una herida infectada, no la vigila. Si hay una escala infectada, no la vigila. Solamente vigila infecciones urinarias en medicina. Vigila en las UCIs, sepsis, infecciones urinarias y neumonías. 3 infecciones, nada más. Si un paciente tiene algún otro tipo de infección, no, el sistema no lo capta. No lo capta. Vigila entonces medicina, UCIs. En ginecología solo vigila histerectomías, ¿sí? Pacientes que son operadas del útero, y si hay otra operación por tumor y otras condiciones, no las vigila el sistema no vigila otras infecciones, solamente infección de herida operatoria por histerectomía. Y en obstetricia, partos, pero del parto solamente vigila las episiotomías, ¿no? En cirugía vigila no todas las operaciones, solamente vigila hernioplastías, colecistectomías. Y si alguien se opera del páncreas, intestino grueso, apendicitis, que se infectan, el sistema no las capta. Ese es el sistema oficial en el Perú. ¿No? Tiene muchas deficiencias. O sea, así está oficializado mediante norma el sistema de vigilancia. O sea, es un sistema activo, selectivo y focalizado porque solo vigila determinados servicios. Entonces yo les pregunto, ¿este sistema vigila pediatría? ¿Dije pediatría? No, no vigila pediatría. Y en pediatría tenemos pacientes que ingresan con varicela y contagian a otros. Eso es intrahospitalario. Pacientes que ingresan, ahora hay sarampión, ¿no? Pacientes que ingresan, que desarrollan dentro de la hospitalización infecciones intrahospitalarias. Es muy raro infecciones urinarias en niños, sí, pero podría haber otro tipo de infecciones. Imagínense un paciente oncológico en hematología pediátrica al lado de un paciente con una infección H1N1. Lo va a contagiar, ¿verdad? Ese es intrahospitalario y el sistema no lo vigila. Entonces tiene muchas deficiencias el sistema focalizado o parcial, ¿no? Este es el sistema, ¿no? Selectivo. Estos son los dispositivos que se vigilan y estos son los procedimientos que vigilan, ¿no? Catéter venoso central, catéter urinario permanente, ventilación mecánica de las operaciones, solamente hernioplastia, colecistectomía, histerectomía y partos vaginales. Bueno, en salud hemos agregado en nuestra normativa vigilancia de bypass, conjuntivitis, meningitis, enterocolitis necrotizante y episiotomía, pero oficialmente no se da así, ¿no? En salud sí lo agregamos en el sistema selectivo. Y de acuerdo a esta vigilancia tenemos indicadores epidemiológicos. Hay dos indicadores, densidad de incidencia, que es una tasa, y incidencia acumulada. La densidad de incidencia es una tasa, ¿por qué? ¿Por qué se dice que es una tasa? ¿Qué tiene que tener este indicador para que sea tasa? Tiene que tener la variable tiempo, ¿ya? Tiene que tener la variable tiempo. Es un muy buen indicador, esa es una muy buena ventaja del sistema selectivo, ¿no?
nos permite sacar tasas densidad de incidencia, la incidencia acumulada. Y bueno, estas son las infecciones que se vigilan. Y es focalizado, ¿por qué? Porque solamente se da en determinados servicios. Estas son las ventajas y desventajas del sistema, ¿no? Las que ya hemos venido comentando. Entonces, el sistema selectivo oficial en el Perú, ¿qué ventajas tiene? El valor de los indicadores de infecciones son más específicos, más comparables y estandarizados. Les hablaba, estos indicadores de densidad e incidencia es un verdadero indicador epidemiológico, permite comparar poblaciones, ¿no? La densidad de incidencia me dice cómo va la enfermedad en el tiempo, ¿no? La velocidad de enfermar, está el factor tiempo, es una verdadera tasa. Y la incidencia acumulada es una proporción. Otra de las ventajas que tiene este sistema, que es, permite hacer tendencias en el tiempo, como hemos mencionado, mide el impacto de las intervenciones. Si yo propongo un programa de intervención para disminuir las infecciones intrahospitalarias, el indicador me va a medir si ese impacto, ese programa está funcionando o no. Permite comparar los resultados con otros servicios y con otros hospitales, porque es un verdadero indicador epidemiológico. Sin embargo, hay desventajas de este sistema. Es un sistema menos sensible. ¿Por qué? Porque no vigila pediatría, no vigila otras infecciones, y como es un hospital grande, ¿no? En el caso de Rebagliati, hay infinidad de infecciones que me pueden provocar brotes. Yo les voy a comentar algo que quisiera que no salga más allá del ámbito de salud, ¿no? En el año 2002-2003 aproximadamente, en el servicio de neonatología, y eso es bastante conocido porque fue público, murieron cerca de 8 neonatos en un día. 8 neonatos en un día, todo un escándalo. Salió en la prensa, por supuesto, y el servicio de epidemiología no se enteró de estas infecciones hospitalarias. El servicio de epidemiología es el primero que tiene que dar la alerta e intervenir inmediatamente y avisar a su gerente. Y tanto es así que nuestro jefe de ese entonces ha tenido un proceso jurídico, porque esto llegó hasta las instancias judiciales, que le ha durado cerca de 10 años, ¿no? Por responsabilidad. Es que si es que nosotros no tenemos un buen sistema de vigilancia, nos provoca estos eventos, que son catastróficos, no solamente para el paciente, sino también para el sector salud, porque hay responsabilidad de los ejecutivos y hay responsabilidad de los asistenciales, del médico, la enfermera, porque alguien no se lavó las manos y comenzó a infectar a todos los neonatos y se murieron. La bacteria fue Acinetobacter baumannii, una bacteria sumamente agresiva, resistente, y neonatos son pacientes con un sistema inmunológico bastante debilitado, ¿verdad? Entonces se los llevó muy rápido. Y siguieron apareciendo más casos, pero se llegó a controlar el brote. Pero si no tienes un sistema que te vigile adecuadamente las infecciones, suceden estos eventos, que son catastróficos. Entonces necesitamos un sistema, para un hospital tan grande, un sistema global, un sistema total, que me vigile todos los servicios y me dé alertas. Antes que se produzca el brote, yo debo de conocer que hay peligro en ese servicio y intervenir inmediatamente antes que se desate la catástrofe, ¿no? Entonces, el sistema selectivo tiene esa desventaja, ¿no? No es sensible. Puede no detectar brotes, hemos mencionado lo que ha sucedido en el Hospital Rebagliati. Provoca visibilidad en pacientes no seleccionados. Calidad de la información depende de la selección. Claro, solamente voy a tener un buen indicador para esos servicios y para esos dispositivos y procedimientos vigilados, pero no para otros. No detecta todos los brotes, ya mencionamos, y puede no considerar servicios. Por ejemplo, no se vigila pediatría en el sistema focalizado y no se aplica en todos los niveles. Estas son algunas de las desventajas de este sistema, y una de las más importantes: no permite construir un mapa microbiológico de infecciones intrahospitalarias. Ahorita vamos a continuación a hablar sobre el mapa microbiológico y vamos a ver cuántos tipos de mapas microbiológicos nosotros podemos desarrollar,
y cuál es la importancia de cada uno de ellos, pero les voy adelantando que el sistema focal no permite realizar este sistema de vigilancia, este mapa microbiológico intrahospitalario. Bueno, este es un ejemplo de las diferencias que hay entre el sistema global y el sistema selectivo, ¿no? Bueno, no los quiero confundir, pero algo así rápido, ¿no? En el sistema selectivo, si yo tengo, por ejemplo, en un servicio 100 egresos, ¿no? Han estado hospitalizados 100 pacientes y tengo vigilancia por catéter urinario permanente, 8 días de uso de este catéter que me ha generado una infección, 6 días de uso de catéter venoso central que me ha generado 2 infecciones, o sea, 2 sepsis. Entonces, la tasa, la densidad de incidencia, si yo saco por vigilancia global, el porcentaje me va a dar 3%, porque son 3 infecciones, 1, 2, 3 infecciones entre 100 egresos, sería 3%. En el otro servicio tengo esta situación, 100 egresos también, 16 días de uso de catéter urinario permanente, 2 infecciones urinarias, 12 días de uso de catéter venoso central, 4 sepsis, entonces tengo 6 infecciones, 2 más 4, 6 infecciones sobre 100 egresos. Me sale una tasa de 6%, acá 3%, 6%, entonces en el servicio B tengo mayor probabilidad de infección intrahospitalaria, porque es 6%, ¿verdad? En cambio en el servicio A la probabilidad de infección es 3%, aparentemente. Esto es con el sistema global. Pero si yo aplico el sistema focalizado, y aplico esos indicadores del sistema focalizado, vamos a ver que la tasa de incidencia de infección urinaria, ¿no?, sería 1 sobre 8. Una infección urinaria sobre 8. 8 días de uso de catéter urinario permanente, me sale 125 por 1000 días de uso de catéter urinario permanente. 125. Y acá, en el servicio B, me sale, como son 2 infecciones urinarias, me sale 1 sobre 16 días de uso de catéter, 125 por 1000 días de uso de catéter igual. Es decir, que en el servicio A y B, la probabilidad de infección urinaria por uso de catéter urinario permanente es igual, pero si hago la vigilancia global es diferente. ¿Vieron? Esa es una de las desventajas del sistema global, ¿no?, que no me ofrece buenos indicadores, pero el sistema selectivo sí me ofrece buenos indicadores. Este es otro ejemplo, y estas son las ventajas y desventajas del sistema global, ¿no? Tiene también sus desventajas, ya le hemos mencionado, no tiene buenos indicadores, no me mide adecuadamente, el valor de los indicadores no son específicos y no están estandarizados, me genera mayor costo, bueno, eso es entre comillas, porque el sistema global no es tan costoso como se pensaba en relación al sistema focal. La cantidad de profesionales puede ser igual, detecta infecciones no prevenibles, produce tasas generales y déficit de comparación. Estas son las ventajas del sistema global que ya hemos mencionado, ¿no? Una de las más importantes es que el sistema global me permite evitar brotes intrahospitalarios en todos los servicios, ¿no?, porque me tiene monitorizado todos los servicios permanentemente y puedo detectar la posibilidad de algún brote, ¿no? Y por supuesto me permite hacer un mapa microbiológico individualizado de infecciones de bacterias resistentes intrahospitalarias. Bueno, estos son los indicadores de la vigilancia focal o selectiva que ya hemos mencionado. Son 2. ¿Cuáles son? Densidad de incidencia e incidencia acumulada. La densidad de incidencia es una tasa, la densidad de incidencia es una tasa, no olviden eso. La densidad de incidencia es una tasa, ¿por qué? Porque tiene el factor tiempo. ¿Y qué me mide? Me mide la velocidad de enfermar, ¿sí? Expresa el número de sujetos que pasan de estar sanos a estar enfermos por unidad de tiempo. Me mide la velocidad de enfermar. Yo divido ahí los pacientes, la cantidad de pacientes infectados entre los días es tiempo, por eso es una tasa, porque incluye el tiempo, entre los días libres de infección, ¿no? Esa es la fórmula, número de episodios de infecciones intrahospitalarias entre la sumatoria de los días de exposición libres de infección, ¿no?
O sea, ¿cuántos días utilizó el paciente un catéter urinario permanente? Ya, bueno, utilizó 10 días. Ya, de esos días, ¿cuántos días estuvo infectado? Estuvo infectado 3. Entonces, ¿cuántos días libres de infección estuvo? 10 menos 3, 7. 7 días libres de infección. Ese número 7 va abajo. Yo voy sumando así todos los días libres de infección de todos los pacientes. Y saco mi fórmula y me da el indicador. Tasa de incidencia o densidad de incidencia. Y esto se multiplica por 1000. ¿Lo puedo multiplicar por 100? Sí, pero depende mucho de cómo yo quiero expresar mi resultado. Porque si lo multiplico por 10, me sale 0.000007. Si lo multiplico por 1000, me sale 0.7. Si lo multiplico por 10.000, me sale 70. ¿No? O 700. Entonces tengo que ver cómo lo expreso mejor. Por eso se ha visto que en forma estándar es mejor multiplicarlo por 1000, pero se puede multiplicar por otro número, por si acaso. Bueno, este es un ejemplo, ya lo hemos mencionado. Miren, tienen que conocer bien esto. Hay dos indicadores de la vigilancia por factor de riesgo, ¿no? Densidad de incidencia y incidencia acumulada. Entonces, la densidad de incidencia es la cantidad, acá está mal, esta es la cantidad de infectados, que son 4, y estos son la cantidad de días libres de infección, en este caso 150, en este servicio, ¿no? 150 días libres de infección. Por 1000 me sale total tasa, 26 por 1000 días uso de catéter urinario permanente. ¿Cómo se interpreta esto? Fácil. Que por cada 1000 días de uso del catéter, yo tengo la posibilidad de que se me infecten 26. Esa es la interpretación de esta fórmula, de este indicador de los factores de riesgo, ¿no? Por cada 1000 días de uso de catéter urinario permanente, yo tengo la posibilidad de que se me infecten 26 pacientes. Así se interpreta este indicador. Y este es el otro indicador, mucho más fácil, este es una proporción, ¿no? Porcentajes. Incidencia acumulada. Incidencia acumulada, pues fácil, la cantidad de pacientes que se me han infectado en el servicio entre los egresos. Fácil, ¿no? Entre el número de pacientes expuestos. O sea, entre la cantidad de pacientes que hay en esa sala o en ese servicio. Por 100. ¿Por qué por 100? Porque es un porcentaje, es una proporción, incidencia acumulada. Este es un ejemplo, como ya mencionamos, este servicio de obstetricia, en el mes de mayo hubieron 70 egresos y se infectaron 7 pacientes con endometritis. Entonces la fórmula de incidencia acumulada sería cantidad de pacientes infectados, 7, pacientes egresados, 76, que son los expuestos supuestamente, ¿no? Entonces 7 entre 6 por 100, 9.21. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo interpretamos? Que de 100 pacientes, la probabilidad de que se infecten son 9, ¿verdad? Esa es la interpretación, un porcentaje bastante simple. Esto lo utilizamos desde el colegio cuando hacíamos nuestros cálculos para ver si aprobamos o no aprobamos el curso, ¿recuerdan? Bien, entonces esto ya es repetitivo. La vigilancia focalizada es una vigilancia que vigila determinados servicios, no todos los servicios, y hay algunas pequeñas variaciones entre el MINSA y el Salud, ¿no? Estándares. A nivel nacional, se propuso que no existía un porcentaje límite hasta dónde yo puedo decir que mi servicio está controlado y hasta dónde puedo decir que mi servicio está fuera de control, ¿no? O sea, ¿cuál es el estándar? Entonces, el CDC, ¿no? Antigua DGE, Dirección General de Epidemiología, que rige a nivel nacional todo el sistema de vigilancia epidemiológica, propuso realizar indicadores para el sistema de vigilancia de infecciones intrahospitalarias, que son estos indicadores. El primero fue publicado en su boletín en el año 2009 y fue una recopilación de todas las infecciones que habían ellos detectado desde el 2005 a 2008, ¿no? Y sacaron indicadores de promedio e indicadores por categoría de establecimiento. También hubo para el 2015, 16, 17, estos son los nuevos indicadores, y si nosotros lo vemos a lo largo del tiempo, desde 2009, vemos que el indicador en promedio ha ido disminuyendo algunos, ¿no? Por ejemplo, este indicador, densidad de incidencia de infecciones del torrente sanguíneo por catéter venoso central, ¿no? En el año 2009 el indicador era 13.9, o sea, el hospital de este nivel, que pasaba de 13.9, un hospital que pues no tenía un buen sistema de control de infecciones intrahospitalarias, ¿no?
Y el hospital que estaba menos de 13.9 para este año, bueno, estaba dentro de los estándares o estaba aplicando un buen sistema de vigilancia y de prevención. Para densidad e incidencia de neumonía por ventilación mecánica, en el 2009 era 5.29, en el 2017 es 3.24. Estos indicadores salen cada año. Yo les pregunto, ¿cuál es el estándar, lo ideal de la tasa de infecciones intrahospitalarias en un hospital? Así en términos generales. ¿Cuánto debería ser? 0, muy bien, 0. Eso es lo ideal, pero ¿existe algún hospital que tenga una tasa 0? Siempre va a haber infecciones, es bien complicado, siempre va a haber infecciones, es prácticamente inevitable, pero sí podemos disminuir, ¿verdad? Entonces, estos son los indicadores que se propusieron cada año, como ustedes ven, tanto para diferentes servicios que vigila el sistema focalizado, en este caso el servicio de UCI adultos, de medicina, el de cirugía, el de obstetricia, todos hemos ido bajando. Miren, como país estamos bien, pero vamos a ver realmente cómo se han propuesto las estadísticas. Las infecciones asociadas en neonatología, mencionábamos que en la UCI neonatología no se vigila a todos, solamente se vigila 3 dispositivos: catéter venoso central, catéter urinario permanente, que en neonatos casi no se colocan mucho, y neumonías, ¿sí? Estos son los 3 dispositivos. Desde el año 2005 que comenzó el sistema de vigilancia a nivel nacional, miren cómo hemos disminuido la tasa de infecciones de estos dispositivos, ¿no? Tanto la sepsis, las neumonías, como, bueno, en este caso catéter venoso periférico, como la sepsis. Bueno, lo cierto es que como país estamos bien, estamos disminuyendo nuestra tasa de infecciones intrahospitalarias. Comparado con otros países, estamos en la tendencia a disminuir. La tasa de infecciones en la UCI pediátrica, ¿sí? Para infección urinaria, neumonía y sepsis. ¿Cómo vamos? Bueno, nos hemos mantenido en muchas de ellas permanentemente, ¿no? Alrededor de 3 a 4. ¿Cómo se interpreta esto? Por ejemplo, la tasa de ITU por catéter urinario permanente, 4.4. ¿Qué significa? Que por cada 1000 días de uso de catéter urinario permanente existe la posibilidad de que se infecten 4, bueno, o 5 pacientes, ¿no? 4 a 5, así se interpreta esta tasa. Parece un poco complicado, ¿no? Pero con la rutina del día a día que uno va trabajando se hace más fácil. Las infecciones en la UCI adultos, igual, ¿no? Las tasas, como ustedes ven, han ido disminuyendo, bueno, se han permanecido para infecciones urinarias y sepsis, han permanecido casi constantes, pero las neumonías han disminuido. En ginecobstetricia también la tendencia es a disminuir, ¿sí? La tasa de infección de herida operatoria por parto y por cesárea, y la tasa de endometritis por parto cesárea y de endometritis por parto vaginal, ¿no? Han disminuido. Como país estamos disminuyendo desde el 2005 al 2017. Estas son las estadísticas oficiales del CDC publicado en su boletín, ¿no? Cuando ustedes quieran conocer la actualidad en epidemiología a nivel nacional, entren a la página de la DGE o CDC y vean ahí el boletín y la sala situacional. Ahí está toda la información actualizada de cómo vamos como país, ¿no? El boletín sale cada semana. Al año tenemos 52 semanas epidemiológicas, son 52 boletines, ¿no? Y la sala también, entonces tienen bastante información actualizada en epidemiología. Las infecciones asociadas a la atención de salud en medicina y cirugía, que también la tendencia es a disminuir, entonces estamos yendo bien como país. Pero ese es el sistema focalizado, que sirve para un hospital tan grande como el Rebagliati. El Rebagliati tiene 14 pisos, tiene 4 emergencias. Esta nueva emergencia, que en realidad es un hospital pequeño, se ha incrementado con la antigua emergencia que se cerró, se ha vuelto a abrir también la antigua emergencia, tiene 7 UCIs generales, porque hay otras UCIs de cada servicio. Neurocirugía tiene su UCI, cardiovascular tiene su propia UCI, y así, hay servicios especializados que tienen su propia UCI, es un monstruo realmente. 1500 camas, más 300 no censables que son las de emergencia. ¿Por qué? Porque en emergencia, de acuerdo a la normativa, un paciente en emergencia no se debe quedar más de 24 horas. Ustedes van a Rebagliati y se quedan semanas, meses, porque no hay cama para subirlo al servicio, ¿no?
Entonces realmente se convierten en camas, no son camillas. 733 consultas al año, ¿sí? 241.000 emergencias, 42.000 egresos al año, ¿no? O sea, realmente es un hospital muy, muy grande, ¿no? Inmanejable. Entonces tenemos que tener un sistema global, total, de vigilancia. Entonces, como es un sistema global, vigilamos las complicaciones infecciosas, o sea, las IAS, y las complicaciones no infecciosas, que son en buena proporción en el hospital. Miren, y de las dos, ¿cuál es la complicación más frecuente? ¿La infecciosa o no infecciosa? ¿Cuál? La no infecciosa, úlcera por presión, es la complicación más frecuente en el hospital. Y si nosotros tomamos solamente el sistema focalizado, no lo va a vigilar. ¿Y saben en qué gasta más el hospital? ¿En qué tipo de complicación gasta más? En las UPPs. Un paciente con UPP se queda más días, un paciente con UPP requiere más interconsultas, un paciente con UPP generalmente llega con secuelas y un paciente con UPP puede llegar a morir en mayor proporción que un paciente que no tiene UPP. Esa es nuestra realidad, pero el sistema focalizado, el sistema oficial, no lo vigila. Por eso es que nosotros, en el Hospital Revalletti, sí aplicamos vigilancia global y vigilancia selectiva, los dos tipos de sistemas, ¿no? Bueno, después tenemos neumonías, infecciones de tractos urinarios, son las complicaciones más frecuentes. Entonces ustedes cuando regresen ahora a su hospital, tienen que analizar, ¿mi hospital necesita un sistema focalizado o un sistema global? Ahora, el sistema focalizado tampoco funciona en hospitales pequeños, esos que tienen 20 camas, 25 camas, bueno, 100 camas sí podría funcionar, ¿no? Más de 50 camas, tal vez. Pero los hospitales pequeños que tienen pocas camas, el sistema focalizado selectivo no funciona. Son muy pocas las infecciones que captan. Entonces necesitamos un sistema ahí global, un sistema de vigilancia global. El sistema parcial selectivo tiene una vía de notificación vía web, online. Ustedes entran a la página del CDC y está ahí el link para ingresar, se necesita una clave y yo ingreso ahí todas mis tasas de cada mes. Adicionalmente a la vigilancia de infecciones intrahospitalarias, cada año, 1 o 2 veces al año, se hace un estudio epidemiológico que se llama estudio de prevalencia. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan sus clases de epidemiología? ¿Cuál es la diferencia entre incidencia y prevalencia? Hemos hablado hace poco de la incidencia, ¿no? Densidad de incidencia, que es un indicador de la vigilancia por factor de riesgo, pero también hacemos prevalencia. Prevalencia es como una foto momentánea. ¿Qué está sucediendo en este momento, no? Son todos los casos, nuevos y antiguos, ¿verdad? Entonces la prevalencia que se hace en estos estudios, hace 7 años, un residente hizo su tesis en base a este estudio de prevalencia en el Hospital Revalletti, ¿no? Bastante interesante porque hizo unas conclusiones que permitieron mejorar el sistema de vigilancia. Entonces, este estudio de prevalencia, miren, en el Hospital Revalletti se hace desde el año 1996 y 2 veces por año, muchas de las veces. Bueno, depende también del presupuesto y la intención de las voluntades de la gestión, ¿no? Y ustedes ven la tasa de infecciones de nuestro hospital a lo largo de todo este periodo, ¿no? Comenzamos con 14.4% de infecciones intrahospitalarias. ¿Qué significa esto? Que de 100 pacientes hospitalizados en el Hospital Revalletti, 14 se infectaban. Así comenzamos, ¿no? Una tasa bastante alta. Internacionalmente, en los países con mayor posición económica, norteamericanos, europeos, su tasa de infecciones en general, ¿saben cuánto es? ¿Alrededor de cuánto? ¿Cuánto calculan? ¿De 2 a 3? No, es un poquito más. Alrededor de 5 a 7%. O sea, siempre va a haber una tasa de infecciones en los hospitales. Alrededor de 5 a 7%. Nosotros comenzamos el año 96 con 14%, ¿no? Pero hemos ido bajando y algunas veces subiendo y dependiendo de varias condiciones. Si es que el hospital no tiene papel toalla, si el hospital no tiene clorexidina para lavarse las manos, esa tasa se va a incrementar. Si no se lavan las manos el personal, la tasa se eleva.
y me provoca brotes intrahospitalarios. Entonces, eso ha provocado que algunos años pues se eleven la tasa. Mira, en este año 2015, la tasa subió de nuevo a 14, superando todo lo histórico. El año 2014, 15 es realmente escandaloso este nivel de tasa de infecciones, ¿no? Lo que sucedió en este año es que se propuso hacer solamente vigilancia focalizada o selectiva, y eso condicionó a que se descuiden mucho los servicios que no eran vigilados, y el personal se descuidó en las medidas de bioseguridad y elevó las infecciones intrahospitalarias. Miren, el ser humano, cuando no es observado, hace muchas cosas que no debería de hacerlas. Es así, sucede así. A veces el nivel cultural o educativo evita eso, pero no tanto. Porque miren, nosotros tenemos un servicio, X no les voy a decir, pero es un servicio muy especializado, de alta especialización. Y la tasa de infecciones en ese servicio es altísima. Entonces, si nosotros comenzamos a tomar mayor atención al servicio para vigilarlo, y el problema era que el personal no se lava las manos. Y los que hacían no conocían la técnica de higiene de manos y lo hacían incorrectamente. Entonces el jefe, ya muy cansado de esta situación porque su tasa no mejoraba y tenía siguiendo infecciones intrahospitalarias, puso cámaras en el lavatorio. Ahí donde se lava el personal las manos, ahí puso una cámara y dijo, yo voy a ver estas cámaras constantemente para ver quiénes se lavan las manos y quiénes no se lavan las manos y si aplican la técnica correcta de higiene de manos. Y la tasa disminuyó. La tasa disminuyó de infecciones intrahospitalarias. Mejoró el sistema. Hasta que el jefe se cansó de mirar la cámara, nadie miraba la cámara y otra vez, ¿no? Ha mejorado, pero es lamentable. Si el ser humano no es observado, hace muchas cosas realmente que no debería de hacer, ¿no? Es como nosotros, en nuestro Perú, en nuestra ciudad, ustedes ven la gente bota basura en el piso, como saben que nadie le dice nada y no hay autoridad que les pueda impedir eso, lo hacen. Pero van a Chile u otro país, botan una basura, viene el carabinero y le pone una sanción, entonces nadie bota basura ahí en el piso. Es así, si no somos observados, no mejoramos. Por eso es que el sistema de vigilancia tiene que ser constante para que no haya brotes intrahospitalarios y no aumente nuestra tasa. Bueno, estas son las lecciones aprendidas de la vigilancia intrahospitalaria, ¿no? Yo les mencionaba que debemos de identificar los problemas para intervenir oportunamente los brotes, que si es que no hay insumos para higiene de manos, la tasa va a aumentar. Miren, el Hospital Rebagliati es un hospital bien posicionado, ¿verdad? Tiene recursos económicos, Salud tiene una posición económica, y no debería de haber desabastecimiento de insumos, pero sucede a veces periodos en que no hay papel toalla. Entonces nosotros muy preocupados indagamos y vamos a todas las instancias para averiguar cuál es el problema, por qué no hay papel. ¿Es falta de presupuesto? No, dinero hay. Lo que sucede es que a veces que el proveedor no tiene la cantidad suficiente de papel toalla, se desabastece, y en el Perú no hay papel toalla. Y el hospital, por supuesto, no tiene papel toalla, y ahí es donde tienen que poner las antiguas toallitas, ¿no? Entonces ponen las antiguas toallitas, el médico o la enfermera se seca las manos, viene la otra persona, se seca las manos en la misma toalla, y esa toalla húmeda es un caldo de cultivo de bacterias. Entonces ya, ¿para qué se lavan las manos? Si con esa toalla se van a volver a infectar y contaminamos a nuestros pacientes, ¿no? Ese es un riesgo altísimo, ¿no? Hay varios factores condicionantes, entonces, pero lo importante es mantener la cantidad de insumos necesarios para evitar las infecciones intrahospitalarias. Bueno, las conclusiones finales ya les hemos ido mencionando paulatinamente, ¿no? La sensibilidad de la vigilancia, el sistema de vigilancia que necesita nuestro hospital, debemos de analizarlo muy específicamente, considerando el tamaño, considerando la población de pacientes que tenemos, porque hay hospitales especializados en pediatría, hospitales geriátricos, acá en Vitarte tenemos un hospital geriátrico, ¿no? Hay hospitales oncológicos, entonces cada hospital es diferente y hay que ver qué realmente necesita para poder controlar adecuadamente las infecciones intrahospitalarias, ¿no?
La vigilancia epidemiológica intrahospitalaria debe adecuarse a nuestra realidad, entonces ambos sistemas de vigilancia son necesarios y son complementarios, porque recuerden que el sistema de vigilancia global no tiene buenos indicadores, no son indicadores comparables, en cambio el sistema focal sí, ¿no? Tiene unos muy buenos indicadores. Muy bien, creo que con esto ya hemos finalizado el tema de infecciones intrahospitalarias. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Yo gusto